Good morning, everyone. Buenos My días a name is todos. Patrice Me llamo Panza, Patrice and I Penza am y vice. soy vicepresidenta de Relaciones Externas del Children's Tumor Foundation, y estoy encantada de poder darles la bienvenida a las actividades del día de hoy. Tenemos una alineación de algunos oradores maravillosos y tengo el gran placer de presentárselos. Así que vamos a empezar nuestra reunión de hoy con una revisión de los criterios de diagnóstico. Y nuestro primer ponente de esta mañana es el Dr. Scott Plotkin, que es el profesor de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard y director de neurología de cáncer en el Hospital General de Massachusetts. Hará una presentación sobre los criterios de diagnóstico recientemente actualizados, que fue una iniciativa global apoyada por la Children's Tumor Foundation. El Dr. Plotkin ha desempeñado un papel de liderazgo clave a lo largo de todo este proceso, en el que ha participado un grupo internacional de 100 expertos en NF, otros profesionales, médicos, pacientes y familias en este grupo. Doctor Plotkin, gracias. Si podría, por favor, empezar su presentación. Muchísimas gracias. Y si podría confirmar que pueden ver mis diapositivas. Sí, muy bien. ¿Se ven bien? Muchísimas gracias. Un momento. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un placer formar parte de esta maravillosa reunión. Ojalá pudiéramos estar todos en el Perú ahora mismo, con todos ustedes para poder conocernos. Pero esto tendrá que ser suficiente por ahora, y espero que sigamos colaborando en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad de actualizar a todos sobre la revisión de los criterios de diagnóstico de la neurofibromatosis, un esfuerzo que ha estado en curso desde el 2017. Y quiero reconocer a todos los colíderes de este esfuerzo en toda Europa y los Estados Unidos, incluyendo a Gareth Evans, Sue Hewson, Eric Ligius, Ludwig Messiaen y Pierre Wolkenstein. Y ha sido un esfuerzo enorme junto con Patrice Panza, que ha sido una pieza clave en todo esto. Y quiero empezar reconociendo a todos los miembros de este enorme esfuerzo internacional que se muestra aquí como una forma de reconocer su aportación, así como mostrar el esfuerzo que se ha hecho para llegar a todos los países y a todas las especialidades. Así que gracias a todos los que han participado en esto. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué en el 2017 pensamos que es o fue el momento de revisar los criterios diagnósticos de la NF? Bueno, aquí están algunas de esas razones. En primer lugar, no había actualizaciones de estos criterios desde la conferencia de consenso de este tema hace más de 30 años, y eso significa que estos criterios se establecieron antes del descubrimiento de los genes que causan la NF1, NF2 y schwannomatosis, antes de nuestra capacidad de realizar pruebas genéticas, antes del reconocimiento de la schwannomatosis como algo distinto de la NF2, antes de todo lo que hemos aprendido sobre estas enfermedades desde el 1987. También sabemos que históricamente ha habido una increíble confusión entre NF1 y NF2, y creemos que eso es perjudicial para el cuidado de los pacientes con neurofibromatosis. Y más recientemente sabemos que es importante distinguir la NF1 de una enfermedad que imita la NF1, que se llama síndrome de Legius, que es causada por variantes patogénicas en este gen SPRED1. Así que por todas estas razones pensamos que era el momento de actualizar estos criterios. Al pensar en la revisión de estos criterios, establecimos unos principios rectores, y nuestra opinión es que idealmente estos criterios diagnósticos revisados delimitarían claramente entre las tres enfermedades. Por supuesto, reconocerían los avances en genética de los últimos 30 años, pero al mismo tiempo, y esto es importante, no requerirían un análisis genético para el diagnóstico, y hablaremos mucho de eso. Los criterios ideales representarían el mejor consenso entre los expertos en NF, reconociendo que el consenso total es siempre imposible, y reflejarían todas las aportaciones de los pacientes, las familias y las fundaciones, una piedra angular de nuestro enfoque. Queríamos que los criterios revisados fueran utilizables por los médicos generales, así como los especialistas en NF, que fueran aceptables para todas las especialidades médicas, y que fueran aceptables en diferentes países y sistemas de atención sanitaria ahora y en los próximos años.
¿Cómo hemos llevado a cabo este proceso? Bueno, empezamos por redactar algunas recomendaciones para que la gente las tuviera en cuenta, basadas en bibliografía. Y a continuación reunimos a 76 expertos que participaron en un proceso Delphi, que es un proceso en el que se alcanza el consenso mediante cuestionarios y debates. Después de ese Delphi, enviamos estas respuestas a 77 expertos que se reunieron en persona para debatir estas recomendaciones consensuadas. Esto dio lugar a una segunda ronda de cuestionarios Delphi, en la que se intentó buscar un mayor consenso entre estas preguntas revisadas. A continuación, presentamos estas recomendaciones en la reunión internacional de la NF celebrada en París, Francia, hace unos años, y tratamos de solicitar la opinión de la comunidad internacional de forma más amplia. Esto condujo a una tercera ronda de consensos de Delphi, o consensos Delphi, y finalmente se presentó de nuevo en la reunión internacional de NF en San Francisco, California, en 2019. Ahora, desafortunadamente, es importante destacar que después de eso también pasamos una cantidad considerable de tiempo presentando las recomendaciones de los expertos a los pacientes y las fundaciones a través de una serie de eventos y utilizamos esa información para refinar aún más las recomendaciones. El producto de todo este proceso es lo que presentamos el día de hoy. Ahora, una cosa importante que abordamos fue la idea del análisis genético, y es importante entender las últimas ideas sobre estas variantes genéticas. Y solo para los antecedentes, es importante saber que ya no llamamos a estos cambios genéticos mutaciones. Ese término ya no es aceptado en genética, y el término apropiado, como me han dicho, es usar el término de variante patógena. Eso es una variante en el ADN que causa la enfermedad. Ahora, el análisis genético se utiliza en algunas prácticas clínicas para el diagnóstico de la NF. Sin embargo, en algunos lugares, como los Estados Unidos, hay una gran variación en la cobertura de los seguros para estas pruebas. Sin embargo, sabemos que el análisis genético es muy sensible para identificar variantes patogénicas, particularmente en la F1, pero también en la NF familiar. Así que tienen una gran utilidad en el diagnóstico de estas condiciones. Ahora bien, como he mencionado, aunque se trata de una herramienta increíble, no debería ser necesaria para el diagnóstico, pero reconocemos que podría permitir un diagnóstico temprano en muchos individuos y también queríamos reconocer que el análisis genético por sí solo no puede ser suficiente para diagnosticar la NF, porque hay que tener algunas características clínicas de NF para lograr un diagnóstico. Y la razón por la que esto es importante es que a medida que aumenta la aplicación de la genética y la gente se somete a pruebas para detectar tumores y afecciones, a veces estas variantes pueden aparecer en las pruebas genéticas. Uno se hace la prueba para una célula tumoral, como un cáncer de mama, y entonces aparece y puede no estar en absoluto relacionado con la NF1. Así que queremos asegurarnos de que no incluimos a todos los que se sometan a una prueba genética. Ahora, la definición de una variante patogénica es establecida por el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica. Así que no voy a entrar en esos detalles, excepto para decir que son definiciones estrictas que nuestros asesores genéticos y genetistas han establecido. Ahora, los criterios de diagnóstico actuales de 1987 se muestran aquí y son familiares para muchas personas. Estos incluyen que uno tiene que tener 2 de 7 manifestaciones, incluyendo máculas de café con leche, pecas axilares o inguinales, 2 o más neurofibromas, glioma óptico, nódulos del iris, lesiones óseas distintivas o un pariente de primer grado afectado. Y algunos de esos hallazgos se muestran aquí a la derecha. Estos son los criterios establecidos en base a este proceso Delphi que hemos propuesto lo siguiente. Y he resaltado los cambios en azul. Notarán que la mayoría de estos criterios no han cambiado y eso es porque han resistido la prueba del tiempo y son criterios muy fuertes. Pueden ver aquí que los criterios actuales revisados incluyen 6 o más máculas café con leche, igual que antes, pecas en la región axilar o inguinal, igual, 2 o más neurofibromas, y un neurofibroma plexiforme. Y en el ojo, 2 o más nódulos de Lesch, lo mismo que antes. Pero hemos añadido la posibilidad de 2 o más anomalías coroideas, que son nódulos brillantes y parcheados que se ven por OCT en las pruebas oftalmológicas detalladas. Ahora, no estamos requiriendo pruebas para las anormalidades coroideas, pero si existe esto puede ser usado para el diagnóstico. Aclaramos el término glioma de la vía óptica y las lesiones óseas distintivas.
Ese criterio existe, pero se amplía para enumerar algunas de las más comunes que se encuentran. Lo pueden ver en el número 7 de ahí. Hemos añadido la variante patogénica NF1, como se ha mencionado, y aclarado qué tipos de historias familiares están disponibles y se puede ver que un padre con NF1 es ahora el pariente de primer grado afectado que se especificó, por lo que las actualizaciones son muy similares, pero como quiera importantes. Ahora, también nos propusimos definir por primera vez el síndrome de Legius, que mencioné es causado por una variante patogénica en el gen SPRED1. Los individuos con el síndrome de Legius comúnmente presentan máculas de café con leche y pecas en los pliegues de la piel. Y por eso es importante distinguir a estos individuos de los pacientes con NF leve. Tienen historias naturales diferentes. Así que por primera vez aquí los criterios de diagnóstico para el síndrome de Legius que puede ser en una persona que tiene o no tiene una historia familiar. A es para una persona que no tiene antecedentes familiares y en ese individuo tienen que estar presente 2 o más de los siguientes. Se pueden ver 6 o más de las máculas café con leche y algunas de las pecas axilares o inguinales. Esos son los criterios clínicos y los criterios genéticos como una variante patógena heterocigota en el gen SPRED1. Así que entre esos, para tener 2 o más, si usted no tiene una historia familiar. La parte B es que si eres un hijo de un padre que tiene un síndrome de Legius, puede cumplir los criterios con esa historia más uno de los criterios enumerados en la A. Ahora, una cosa importante que crea cierta confusión en el campo es cómo diagnosticar la NF1 mosaica, que representa el sistema genético mosaico. Y como breve recordatorio, esta viñeta ilustra cómo a veces una variante patológica de la NF1 puede ocurrir no en el óvulo y no en el esperma, sino en el estado postdigótico. Y el ejemplo aquí se muestra cuando hay una variante patógena de la NF1 en la morila. Eso significa que solo un subconjunto de células adquiere esta variante patógena de la NF1 y por lo tanto en el adulto o en el niño solo una parte del cuerpo está afectada. Ahora bien, esto crea confusión porque muchos individuos con NF1 en mosaico pueden no cumplir los criterios estándar y sin embargo hay riesgo de desarrollar tumores, otras manifestaciones así como de transmitir la NF1 a los niños. Por esa razón, un criterio diagnóstico separado es útil. Y por primera vez hemos establecido criterios diagnósticos formales para la NF1 en mosaico. Y pueden ver aquí que he hecho una lista de ellos. Tienen que cumplir con uno de los 4 criterios. Y aquí pueden ver que 2 de ellos son al menos parcialmente genéticos y 2 siguen siendo clínicos. Voy a ir rápidamente a través de estos. Estos serán publicados en el manuscrito. Y básicamente uno de ellos es la identificación de una variante patogénica de la NF1 y menos del 100% de las células en la sangre. Así que en lugar de que todas las células estén afectadas, solo lo están una parte de ellas. Si eso es cierto, tiene que haber una característica clínica. Así que de nuevo no nos basamos en la característica genética. También se puede tener un individuo que tenga, digamos, dos tumores o 2 rasgos genéticos en los que se hagan pruebas genéticas y se identifique la misma variante patogénica de la NF1. Ese es el número 2. En cuanto a los criterios clínicos, la distribución segmentaria de las máculas café con leche o los neurofibromas y otro criterio diagnóstico de la lista que mostramos antes, o un niño que cumple los criterios diagnósticos. Eso es para cubrir el caso en que un padre tiene NF1 mosaico y un niño tiene NF1 no mosaico. Y finalmente, si alguien tiene un criterio de diagnóstico de la siguiente lista, puede ver pecas, glioma de la vía óptica, 2 o más nódulos de Lisch, anormalidades parietales, lesiones distintivas. Así que esas son las características clínicas y un niño que cumple los criterios de diagnóstico de la NF1. Así que se puede llegar a un montón a esto bueno, en un montón de formas, pero esperamos que esto proporcione algo de claridad en el diagnóstico de los individuos con NF1 mosaico. Y luego no voy a entrar demasiado en los detalles por el bien del tiempo, pero porque sabemos que el mosaicismo está presente en la NF1 y también se ha documentado en el síndrome de Legius y aquí están los criterios para el síndrome de Legius que son modelados en los anteriores, donde se ve una variante patogénica heterocigótica
y menos del 100% de las células del tejido no afectado y una característica clínica como 6 o más máculas café con leche, una variante spread 1 idéntica y dos tejidos afectados o una distribución claramente segmentaria de las máculas café con leche, así como un niño que cumple los criterios completos del síndrome de Legius. Así que esperamos que estos criterios proporcionen algo de claridad sobre las formas mosaicas y no mosaicas de la NF1 y el síndrome de Legius. Ahora pasaré a la schwannomatosis y a la NF2 y recordaré a todos los criterios de diagnósticos actuales, que son los criterios de diagnóstico de Manchester, en los que los individuos que cumplen uno de los siguientes criterios tienen NF2. Schwannomas vestibulares bilaterales, que son patoneumónicos para la NF2, un pariente de primer grado con NF2 y un schwannoma vestibular unilateral, un pariente de primer grado con NF2 o un individuo con vestibular unilateralista con schwannoma vestibular unilateral y dos de las siguientes características clínicas. Y lo señalaré ahí sin mencionar o en algunos casos meningiomas múltiples en dos de los siguientes schwannoma vestibular, catarata, etc. Así que este es un diagnóstico totalmente clínico. Para la schwannomatosis, los criterios actuales se desarrollan en 2011 e incluso en ese momento reconocemos la importancia de pensar en un diagnóstico clínico y molecular. Y no voy a repasar en detalle los criterios actuales, excepto para decir que estos criterios, los criterios clínicos, buscan la ausencia de schwannoma vestibular bilateral, porque eso es NF2, pero tendrían schwannomas o meningiomas confirmados patológicamente con miembros de la familia afectados como criterio de diagnóstico. Y también sabemos que a finales de 2011 las mutaciones, que en aquel momento llamábamos variantes patogénicas y SMARCB1, eran importantes. Y así había un camino hacia un diagnóstico molecular mediante la identificación de una mutación patogénica SMARCB1 en la línea germinal. Así que antes de entrar en los criterios de diagnóstico, es importante saber que hemos pasado mucho tiempo hablando con los pacientes, las familias y otros científicos sobre la actualización de la nomenclatura de la NF2 y la schwannomatosis. ¿Por qué actualizar la nomenclatura? Bueno, en primer lugar, ahora sabemos que el fenotipo de la NF2 y la schwannomatosis están estrechamente relacionados y con un importante solapamiento. Por lo tanto, queremos una nomenclatura que enfatice este solapamiento clínico. También sabemos que existe un importante error de diagnóstico de la NF2 como schwannomatosis y viceversa. Y ocasionalmente la gente también diagnostica erróneamente a los pacientes que tienen schwannomatosis como NF1. Creemos que es clínicamente y científicamente apropiado seguir renombrar NF2 en el sentido de que los individuos no contraen neofibromatosis. Y señalamos la experiencia de 1987 cuando nuestro campo cambió los nombres de la enfermedad de von Recklinghausen a NF1 y de la neurofibromatosis central a NF2. Así que lo hemos hecho antes y creemos que podemos hacerlo de nuevo. Y sin embargo, reconocemos que hay ciertos inconvenientes al considerar un nuevo sistema de nomenclatura. Va a ser emocionalmente difícil para los pacientes y las familias, un reto para las organizaciones que tienen NF en sus nombres. Y por supuesto, puede tener un impacto negativo en nuestros esfuerzos de financiación, en la recaudación de fondos. Va a requerir mucha educación para poner al día a la gente sobre la denominación, y nos preocupa que tenga el potencial de reducir la NF2 y la schwannomatosis a categorías aún más raras. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto? Me gustaría poder sentarme aquí hoy y decirles que conozco el nombre correcto. Creo que hemos estado trabajando en esto diligentemente durante casi un año y no voy a anunciar ningún nombre definitivo hoy, salvo que utilizaré algunos términos. Y quiero que recuerden que estas no son las recomendaciones finales. Esto es lo que estoy usando y una especie de configuración de trabajo. Así que a la luz de esto, estamos buscando un término paraguas tanto para la NF2 como para la schwannomatosis, ya que comparten una predisposición genética a la formación de schwannomas. Ahora, una cosa de la que estamos convencidos es que debido a que se parecen clínicamente, creemos que el análisis molecular está clínicamente indicado para todos los pacientes con sospecha de tener NF2 o schwannomatosis, excepto para los pacientes que claramente tienen schwannomas vestibulares bilaterales, porque eso no se ha reportado todavía y en múltiples pacientes con schwannomatosis.
Así que lo que voy a utilizar hoy con fines de llevar esto a cabo se llama síndrome de predisposición al schwannoma o SPS. Y una de las maneras en que estamos pensando en hacer esto es dividir las diferentes formas de SPS de acuerdo con la variante de la proteína. Así, por ejemplo, como Merlin, que es la proteína codificada por el gen NF2, que es un prefijo de la condición. Así que un ejemplo sería Merlin SPS, que sería NF2, SMARCB1 SPS, que sería lo que solíamos llamar schwannomatosis con variantes patogénicas SMARCB1, LZTR1 SPS, que sería la schwannomatosis con una variante patogénica LZTR1, 22q SPS, que es lo que solíamos llamar schwannomatosis con pérdida del cromosoma 22q y múltiples schwannomas. O como irán ahora y en algunas diapositivas, SPS no especificado, y repasaré lo que significa. Así que estos son los 4 o 5 términos de los que hablaremos en detalle. Una cosa que es importante reconocer es que aunque conocemos muchos de los genes implicados en estas enfermedades, es evidente que no los hemos identificado todos. Así que la nomenclatura nos permite seguir añadiendo nuevas variantes genéticas que podrían causar estos síndromes. De nuevo, a diferencia de la NF1, vamos a requerir un análisis genético para la definición final de los síndromes de predisposición al schwannoma. Y no va a ser posible diagnosticar los diferentes tipos sin estos basándose únicamente en criterios clínicos. Y, al igual que en el caso de la NF1, el mero hecho de tener una variante patogénica no será suficiente para hacer un diagnóstico. Debe haber características clínicas que acompañen a estas variantes patogénicas. Así que aquí están los criterios de diagnóstico recomendados para la NF2, a la que voy a llamar Merlin SPS. Los cambios están en azul. Pueden ver que se trata de un cambio mucho más significativo que para la NF1. Seguimos teniendo un diagnóstico basado en la presencia de un schwannoma vestibular bilateral. Pero la segunda opción aquí sería una genética, que sería una variante patogénica de NF2 idéntica y dos tumores de NF2 anatómicamente distintos. Así que si se extirpa un schwannoma y un meningioma y son portadores de la misma variante patogénica NF2, ese individuo tiene neurofibromatosis tipo 2. En el área de diagnóstico clínico nos estamos moviendo hacia los criterios mayores y menores. Y pueden ver aquí que uno puede tener un diagnóstico, se puede establecer si tienen un criterio mayor y dos criterios menores, como pueden ver aquí, por ejemplo, un schwannoma vestibular unilateral y luego dos o más de estos síndromes, ependimomas y schwannomas. Y pueden ver que algunas de estas características pueden ser contadas más de una vez, así que dos ependimomas serían dos rasgos y algunos solo pueden contarse una vez. Por ejemplo, si tienen cataratas o no, o si tienen membranas epirretinianas o no. Así que parte del proceso educativo va a consistir en ayudar a las personas a empezar a utilizar estos criterios para el diagnóstico, que incluirán estas características genéticas, así como estas características clínicas. Por lo tanto, será importante disponer de ambos para el diagnóstico. Pasando a la schwannomatosis para un SMARCB1 SPS, como he mencionado antes, esto fue previamente clasificado como schwannomatosis con una mutación SMARCB1. Esto puede hacerse cuando un paciente cumple uno de los siguientes criterios: un schwannoma confirmado patológicamente, o ahora estamos incluyendo un tumor de vaina nerviosa híbrido, que es un tumor de vivero que tiene características tanto de neurofibroma como de schwannoma y una variante patogénica en SMARCB1, o un individuo que tiene una variante patogénica común de SMARCB1 en dos tumores o dos tumores híbridos de vaina nerviosa. Así que la misma formulación como hemos mencionado para la NF2. Ahora, como estamos diciendo que el análisis molecular está indicado para el diagnóstico de las formas individuales del SPS, síndrome de predisposición al schwannoma, vamos a proporcionar mucha información para el análisis molecular. Y lo que quiero destacar, y van a ver una serie de estas diapositivas similares, es cómo se forman los tumores en la schwannomatosis. Sabemos en este ejemplo aquí, y esto
es para SMARCB1. Así que la imagen muestra que un individuo nace con una variante patogénica en SMARCB1, mostrada por este pequeño rayo aquí. Sabemos que para el tumor 1 se produce un segundo golpe con la eliminación de una gran porción del cromosoma 22 que abarca los genes SMARCB1 y NF2. Y entonces ese es el segundo evento. Y el tercer evento es la pérdida del gen NF2 o la inactivación del gen NF2 en el alelo cis de la alteración inicial de SMARCB1 a través de estos tres hits, golpe 1, golpe 2, golpe 3. Se tiene la inactivación de ambas copias de SMARCB1 y ambas copias de NF2. Ahora, la clave es para el tumor 2 mostrado en el marco inferior, que tiene la misma variante patogénica en SMARCB1 con la que el individuo nace. Tiene otra pérdida del cromosoma, que es una pérdida diferente a la inicial. Y luego tiene una mutación diferente de NF2 en el paso 3. Así que estos dos tumores comparten una variante patogénica SMARCB1 común con la que el individuo nace y tiene dos mutaciones NF2 diferentes o dos eventos de inactivación o desactivación. Esto nos lleva a la tabla de abajo donde un individuo que tiene el análisis de los tumores exponemos aquí lo que debería estar presente en un alelo, en el alelo 1 y en el alelo 2, en ambos loci genéticos, en el locus SMARCB1 y en el locus NF2. Y solo voy a señalar rápidamente que el tumor debe compartir la misma variante patogénica y SMARCB1. Es por eso que este es el síndrome de predisposición SMARCB1-schwannoma o schwannoma SMARCB1. Ambos deberían tener la pérdida del alelo 2, que era el paso 2 anterior. En el locus NF2 deberían tener diferentes variantes patogénicas en el gen NF2, pero el segundo alelo de la NF2 debería perderse porque se trata de un evento común. Ahora, reconozco que esto es confuso, lo es para mí y para muchos más. Esta es una labor que esperamos o en la que esperamos que nuestros consejeros genéticos y genetistas nos ayuden. Creemos que la identificación clara de las características moleculares será útil, importante, y no creo que se exija a todos los clínicos que sean fáciles de usar estas caracterizaciones moleculares. Dicho esto, voy a repasar muy rápidamente el SPS-LZTR1, que está formulado exactamente de la misma manera. Estos individuos tienen un schwannoma confirmado patológicamente o un tumor de vaina nerviosa híbrido y una variante patogénica LZTR1 o una variante patogénica común en dos tumores. Y este es exactamente el mismo gráfico que les mostré antes. La única diferencia es que este individuo tiene una variante patogénica de línea germinal en LZTR1 en lugar de SMARCB1. 22q-SPS es un reconocimiento de que en algunos individuos ellos pueden tener dos tumores extirpados que tienen la pérdida del evento del cromosoma, o bueno, el evento de la pérdida del cromosoma 22 que he descrito antes, pero no podemos encontrar el gen que causa específicamente la schwannomatosis, así que sabemos que está en la región de 22q, pero no podemos encontrar la causa patogénica de esto. Así que en esos individuos se puede hacer un diagnóstico de esta forma de 22q. Si claramente no tienen NF2 en sí, Merlin SPS, SMARCB1 SPS, LZTR1 SPS, así que eso tiene que ser descartado y tienen que tener las características moleculares abajo. Tienen que tener un evento LOH de los mismos marcadores Q del cromosoma 22 o tumores de vaina nerviosa híbridos y tienen que tener diferentes variantes patogénicas NF2 en cada tumor. Así que es el mismo patrón, a pesar de que no podemos encontrar el evento de línea germinal que causa esta pérdida. De nuevo, este es el mismo tipo de información, aunque no, bueno, aquí no conocemos el evento de la línea germinal, pero sí conocemos los eventos de pérdida del cromosoma 22. Y eso se muestra en la tabla aquí. Finalmente hay una situación en la que un individuo puede ser diagnosticado con SPS no especificado. Esto es lo que solíamos llamar simplemente schwannomatosis sin mayor caracterización. Y esto ocurre si las pruebas genéticas no se realizan, no están disponibles o no revelan una variante patogénica.
En esos casos, el diagnóstico de SPS se puede hacer basándose en criterios clínicos solamente, dos o más lesiones en una imagen que son consistentes con el schwannoma no intradérmico y al menos un schwannoma confirmado patológicamente. Y esa es nuestra antigua definición sin diagnóstico genético. Así que quiero dejar unos momentos para preguntas. Aquí estamos, ¿verdad? Llegando a la línea final, la línea meta. Creo que estamos llegando muy cerca en la actualización de estos criterios de diagnósticos que se han presentado. El borrador final se ha presentado a la genética y la medicina em, en cuestiones de genética y medicina y espero que este artículo sea aceptado pronto. Seguimos trabajando en la nomenclatura final para la NF2 y la schwannomatosis a la que ya me he referido. Ciertamente, si tienen sugerencias, estaremos encantados de escucharlas. Nuestro objetivo es de reunir este último trabajo en un manuscrito que pueda ser presentado en abril. Esa sería mi esperanza. Y algo de lo que estamos hablando mucho es de cómo seguimos actualizando los criterios clínicos. Ahora reconocemos que esperar 30 o 35 años para actualizar algo no es probablemente lo mejor. Y por esa razón vamos a intentar establecer un mecanismo por el cual estos criterios puedan ser revisados y actualizados. Esperamos haber hecho todo bien en esta actualización, pero también reconocemos que puede haber problemas con los criterios revisados que deben ser corregidos. Y con eso quiero agradecer particularmente al Children's Tumor Foundation por su apoyo en este esfuerzo, que se ha extendido desde el 2017. Requirió una cantidad considerable de infraestructura por la que estamos muy agradecidos. A Patrice también, que ha sido simplemente increíble en todo este proceso y ha sido el pegamento que nos mantuvo unidos. Y por supuesto agradecer a los participantes del proceso Delphi, los colegas, los pacientes, otros familiares que participaron. Estamos muy agradecidos por ello. Y con eso creo que voy a salir de la presentación y voy a responder a cualquier pregunta que me hagan, por favor, si es que hay alguna. Sé que ha sido bastante rápido, especialmente la sección de la NF2 es muy rápida. Así que estaré encantado de volver a esas diapositivas si eso les sería útil. Oh, eh, puede que yo no sea capaz de leer algunas de las preguntas en español, me disculpo. Puede que necesite ayuda con eso. Sí, el doctor Bauer leerá las preguntas en español. Sí, es que esto era como si fuera un examen sorpresa para mí de vuelta a las clases de español del colegio. Así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, introdúzcala en la sección de preguntas y respuestas de la barra de herramientas. Esperaremos un segundo. Supongo que no. ¿Cómo es posible? Si alguien tiene una pregunta, por favor, se los ruego. Fue una presentación sencilla. Me encantaría saber si alguien piensa que es demasiado complicado o no. Eso es lo que nos preocupa, sobre todo en la NF2 y la schwannomatosis. Reconocemos que es un reto, pero estamos tratando de mejorar nuestro diagnóstico. Y pues me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta. Veo que no pueden poner preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Thank you. Sí, sí, muchas gracias. Ahora están llegando las preguntas. 4 ya tenemos aquí.
¿Podría aclarar a qué se refiere con impacto? Nuestra esperanza es que podamos diagnosticar a los niños antes, basándonos en las pruebas genéticas y que podamos distinguir sin duda la NF1 del síndrome de Legius. Esa es la principal razón por la que nos gusta, por la que queremos aplicar estos cambios. Esta es una pregunta tan importante, gracias por eso. Muchos de nosotros pensamos que para un individuo que cumple con los criterios basados en los hallazgos clínicos solamente, no hay necesidad hoy en día de requerir pruebas genéticas. Lo que estamos haciendo es abrir la puerta a las pruebas en los casos en los que los criterios clínicos no son suficientes. Tiene uno un individuo y cree que tiene NF1, no cumple con los criterios, pero como clínico experimentado no está uno seguro. Y esta es una forma de aclararlo. O, en algunos casos, simplemente no se puede distinguir entre la NF1 y el síndrome de Legius. Miren, esperamos que al incluir las pruebas genéticas en los criterios de diagnóstico, obligarán a las compañías de seguros, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en otros lugares, a ofrecer este servicio a un costo razonable. Ya no se convierte en un lujo, ahora forma parte de los criterios de diagnóstico clínico. Bueno, depende de si la pregunta se refiere al contexto del diagnóstico de los pacientes o más en términos de atención clínica, y eso no se mencionó. Para fines de diagnóstico, yo diría que hay algunos casos en los que las imágenes son útiles cuando algunos de los hallazgos esqueléticos pueden ser confirmados, como la pseudoartrosis de los huesos largos. O también se puede ver la displasia del ala del esfenoides en la imagen y, por supuesto, la evidencia de un neurofibroma plexiforme visto en la imagen puede ser muy útil también. En mi práctica, tiendo a hacer imágenes con fines de diagnóstico con poca frecuencia, porque yo diría que en la mayoría de mis pacientes podemos cumplir los criterios de otras maneras. De vez en cuando puede ser útil cuando se explora un hallazgo clínico, así que si se trata de una debilidad o dolor en alguna parte, usted podría obtener un estudio de imagen que revela una, una forma de los criterios. Cuando se trata de individuos, ¿verdad? Cuando se habla de la atención clínica, creo que otras personas, incluido el, eh, el doctor Wiederman y otros, hablarán de las imágenes con gran detalle y creo que nuestro campo está luchando con, debemos tomar imágenes de pacientes asintomáticos para buscar hallazgos que puedan ser tratados. Y creo que el doctor Gross y el doctor Wiederman en ese equipo van a llevar a cabo un ensayo clínico súper emocionante, del que espero que oigamos hablar hoy o pronto, tratando de responder a la pregunta sobre el momento de la imagen y su importancia para guiar el tratamiento. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Voy a quitarle el micrófono al doctor Botero. Gracias, Patrice, y gracias al doctor Plotkin. Solo tengo una pregunta rápida. Bueno, em, eh,
esperamos que estos criterios delineen claramente a esos individuos. Así que una cosa importante en los criterios del diagnóstico del síndrome de Legos es que no debe tener otras características de NF1. Así, por ejemplo, aunque pueden tener máculas de café con leche y pecas, no pueden tener un glioma de la vía óptica, pueden no tener un neurofibroma cutáneo, pueden no tener, etcétera, 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 y el resto de la lista es cierto. Así que esa es una forma en que estos nuevos criterios ayudarán a distinguir. Y en el caso de que un individuo tenga máculas de café con leche y pecas en los pliegues de la piel, se trata de una presentación superpuesta y no tenemos forma de saber clínicamente qué tiene ese individuo. Este es un escenario que ocurre en niños pequeños que tienen otros síntomas. En ese caso, creemos que las pruebas genéticas pueden ofrecer un diagnóstico precoz de una manera u otra, que no habría estado disponible anteriormente. Así es como intentamos situar estos dos criterios. Te permite distinguir clínicamente la mayoría de los casos y en la minoría que no se puede distinguir, creemos que las pruebas genéticas serían apropiadas, si están disponibles. El doctor Botero ha levantado la mano. Gracias. Estaba diciendo, doctor Plotkin, gracias por su charla. Solo quería preguntar sobre las cuestiones de identidad desde el punto de vista psicológico. ¿Cuál es su opinión sobre lo que podría ocurrir si se le dijera a un paciente con NF2, un paciente adulto, que su enfermedad ha cambiado de nombre? ¿Cuál sería el papel que eso podría desempeñar en su identidad y en su autopercepción con respecto a la enfermedad? Me encanta esa pregunta porque creo que llega a la cuestión central de los desafíos de hacer el cambio. Como persona que no está afectada por la NF2, no creo que tenga suficiente conocimiento para responder a la pregunta directamente. En su lugar, creo que voy a ofrecer cómo pensamos en el tema. Hemos escuchado de muchos pacientes y familias lo doloroso que sería esto, y supongo que la forma en que lo enmarcamos es pensando en nuestro deber. Tenemos múltiples deberes en este campo. Un deber es para, ¿verdad? Es con nuestros pacientes actuales y otro es con las futuras generaciones de pacientes. Y es un acto de equilibrio. Ojalá hubiera una respuesta fácil que sirviera para todos. Todos nosotros tenemos en nuestras consultas personas que han sido mal diagnosticadas a lo largo del tiempo. Se les ha dicho que tienen neurofibromatosis y eso se traduce en NF1 en la mayoría de los casos. Así que esos pacientes a veces creen que tienen NF1. Así que creemos que los retos del cambio y los retos de la identidad se ven superados por el hecho de conseguir una atención adecuada para un número tan grande de individuos que son diagnosticados erróneamente. Dicho esto, todavía estamos buscando maneras en el proceso de nombramiento que no involucra a los individuos afectados por el NF2. Cuando esos individuos están involucrados en estas discusiones, estamos buscando maneras de mitigar ese problema. Estamos estudiando el nombre y el nombre de la enfermedad y esperamos llegar a la solución menos mala que digamos, reconociendo que no hay una solución perfecta. ¿Cuál es la solución menos mala que podemos proponer a los pacientes y sus familias? Así que eso es lo que vamos a proponer al final, espero. Gracias. Bien, creo que se nos acabó el tiempo.